Muy bien, libro de Hechos, vamos a leer a partir del versículo 14, a partir del versículo 24, nos quedamos en el 24, el día de hoy retomamos la clase en el versículo 25. El día de hoy es corta la clase, pero sustancial, ¿no? Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículo 25. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún en mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Me llenarás de gozo con tu presencia. Y luego el versículo 29 dice, varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndole antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Muy bien, ok. Yo creo que uno de los personajes más importantes que nosotros hemos conocido desde niños, desde jóvenes, ha sido la vida de David, ¿verdad? David ha sido un gran hombre, un gran ejemplo, una persona que nosotros podemos ver, una persona tal cual como tú y como yo. Para los que entienden un poquito sobre las dispensaciones, antes se vivía bajo la ley, ¿verdad? El tiempo de la ley, donde tenías que cumplir los 10 mandamientos o los muchos mandamientos que se estipulaban en la palabra para que pudieras, a través del sacrificio, sacrificar el cordero, derramar la sangre y obtener perdón de pecados. Había un sacerdote, había un templo donde se hacía todo ese tipo de liturgias. Pero cuando viene Jesucristo y muere como el cordero, ¿verdad? El cordero que fue el único sacrificio, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos tener el perdón de pecados, y ahora nosotros, acercándonos a Jesucristo con todo nuestro corazón, podemos recibir el perdón de pecados. Entonces empezamos con un tiempo que se llama la dispensación de la gracia, ¿verdad? ¿Qué significa una dispensación? Una dispensación es la oportunidad que Dios le ha dado a la humanidad a través del tiempo de absolver la falta, ¿verdad? ¿Qué faltas? Pues las faltas que siempre cometemos como hombres, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Génesis, dice que el Señor dijo, ya no voy a contender más con el hombre, porque los designios del corazón del hombre son siempre de continuo al mal, ¿verdad? Siempre va a tirar para el monte el hombre, ¿no? Siempre. La carne, el mismo deseo dentro de su corazón, siempre va. Si nosotros ahorita en este momento decidimos alejarnos del Señor, yo no sé la verdad en qué persona nos convertiríamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos en qué persona nos convertiríamos. Yo en lo personal, yo sé en qué persona me convertiría si yo me llegara a alejar del Señor, ¿verdad? A lo mejor no de golpe, pero poco a poco iría convirtiéndome en esa persona que no quiero ser. Entonces, el Señor nos ha dado a través del tiempo la forma de cómo absolver la falta. Dentro de todas las dispensaciones que ha habido, la anterior a la que estamos viviendo ahorita es la dispensación de la ley, ¿verdad? Entonces, en la dispensación de la ley, siempre hay una obligación, una responsabilidad por parte del hombre. ¿Cuál era la responsabilidad del hombre en la dispensación de la ley? Llevar a cabo cumplir con los mandamientos, ¿verdad? Cumplir con los 10 mandamientos y todos un chorro de mandamientos aparte de esos 10 mandamientos. Si tú te pones a leer cada parte de lo que está en la escritura, hay más de 2000 mandamientos, ¿verdad? Más de 2000 mandamientos, y más los que los judíos empezaron a añadir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la responsabilidad en la dispensación de la ley? Pues cumplir los 10 mandamientos, ¿no? Como dice Fernando. Pero después, cuando viene Jesucristo y muere en la cruz del Calvario, inicia la dispensación de la gracia.
Y la dispensación de la gracia es otra era, otra época, algo diferente totalmente. Pero también seguimos teniendo una responsabilidad como humanos. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como humanos o como personas en esta dispensación de la gracia? ¿Qué dice Juan 1:12? Del 9 al 12, ¿qué dice? El Evangelio de Juan, a partir del capítulo 1, a partir del versículo 9, 10. Bueno, no. San Juan. Sí, San Juan. 1:12. Sí. ¿Qué dice por ahí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Lee un versículo antes, Toño. A los suyos vino, A los suyos vino no y los recibieron. suyos no le recibieron. Ajá, y luego. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, dice, a los suyos vino, ¿verdad? ¿Quién es? El Señor Jesucristo dijo que Él venía primero a la casa de Israel. Entonces dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Al contrario, lo mataron y lo crucificaron y todo. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde entra la responsabilidad la responsabilidad de nosotros en esta dispensación, que es aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Esa es tu responsabilidad, ¿verdad? Dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en Él, ¿verdad? Entonces, creer en el Señor Jesucristo es creer en su palabra. Y creer en su palabra es caminar conforme a lo que Él dijo, ¿verdad? Dijo, no matarás, no robarás. También dijo Él, perdona al que te ofende, bendice al que te maldice, ¿verdad? Y todas las cosas importantes que dijo el Señor Jesucristo. Eso es creer, ¿verdad? Yo no puedo decir, creo en Víctor si, pues, lo que él me dice o me recomienda me entra por un oído y me sale por el otro, ¿verdad? La mejor forma de yo demostrarle que creo en lo que él me está diciendo es, por ejemplo, si Manolo, ¿no?, me hace una recomendación en mi carro y dice, no, pues mira, hazle esto o hazle el otro. Y yo digo, Manolo, y yo le hago como yo quiera, pues entonces no estoy creyendo en él, ¿verdad? Sin embargo, si yo hago conforme a Manolo me está diciendo que arregle el carro y que le arregle esa pieza, estoy creyendo en él, ¿verdad? Es lo mismo con el Señor Jesucristo. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, es porque vamos a hacer lo que Él nos está diciendo, ¿verdad? Lo que nos está recomendando. Entonces, a través de la historia, aquí en el versículo que estamos leyendo, recordamos que a partir del versículo 24 hacia atrás, dice que estaban todos reunidos en el aposento alto y que dice que vino el Espíritu Santo y fue derramado el Espíritu Santo. Y hablamos de la diferencia de ser bautizados en el Espíritu Santo y el ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos acababan de ser llenos del Espíritu Santo y la gente que estaba alrededor dice que ellos decían, están borrachos estos, ¿verdad? Estos están alcoholizados, ¿verdad? Se pasaron de copas y van saliendo de la casa de Manolo, así es que ya sabrás, ¿no? ¿Verdad? Van saliendo de la casa de Manolo, ni modo que no salieran bien copas, no bien jarras. Entonces es donde Pedro se levanta y empieza a dar el discurso, ¿verdad? El primer discurso donde se demuestra cómo él ya estaba lleno del Espíritu Santo. Porque a través de la predicación que él estaba compartiendo, él empezó a hablar revelación de la palabra. Él sabía y había escuchado algunas escrituras, ¿verdad? Pero poco a poco, con esa llenura del Espíritu Santo que acababa de recibir, la palabra empezó a revelarse, ¿sí o no? Él empezó a describir la palabra. Y eso es lo que platicábamos la clase pasada, que eso nos tiene que pasar a todos nosotros, ¿verdad? Una vez llenos del Espíritu Santo, tú empiezas a tener la revelación de la palabra. No es nueva revelación, la palabra ahí está. La palabra está escrita, pero a veces no la entendemos por la misma dureza de nuestro corazón, porque andamos pensando en otra cosa, porque no estamos en el ámbito espiritual, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos a buscar la presencia de Dios y somos llenos del Espíritu Santo, la palabra empieza a tomar sentido, ¿sí o no? Así como Pedro. Y entonces se levantó y dijo, ¿se acuerdan de David, verdad? Cómo David dijo que yo vi sentado a mi Señor y empezó a describir todo lo que estábamos viendo ahorita en la escritura esa, ¿verdad?
Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Entonces, algo curioso que sucedía con David es que David empezaba a profetizar en su tiempo. Ya me acordé lo que les quería decir de David. David, en el tiempo de la ley, él empezó a experimentar el tiempo de la gracia. ¿Por qué experimentó David el tiempo de la gracia? Porque hay algo que Dios no se puede resistir. ¿Qué es a lo que Dios no se puede resistir? Un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Cuando a veces tú cometes los peores errores y de repente tú dices, Señor, perdóname, porque sé que cometí este error, sé que te fallé. El Señor mira tu corazón y te perdona, ¿verdad? Y eso es lo que pasaba con David. David, digo, no lo estamos excusando, ¿verdad? No estamos diciendo que lo que hizo está bien. Obviamente estuvo mal y tuvo consecuencias graves y feas. Pero David fue asesino, fue adúltero y cometió muchos errores. Muchos errores cometió a lo largo de su vida. Pero si algo que le caracterizaba a David es que cuando cometió sus errores, él humilló su corazón delante de la presencia de Dios y Dios lo perdonó, ¿verdad? Entonces, él estaba experimentando ese tiempo de la gracia, ¿verdad? Aunque era el tiempo de la ley, estaba experimentando esa gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Todos sabemos, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido. Nosotros somos salvos por gracia. O sea, nadie puede decir yo soy salvo porque le alimenté a 1000 niños y fui a los cerros y compartí la palabra. O sea, está bien, qué bueno que hagamos todo eso. Son obras, ¿verdad? Son obras que demuestran nuestra fe. Pero nadie puede decir que alcanzó la salvación a través de algo que hizo. Nadie. Por eso dice la palabra de Dios, la salvación es por fe y no por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes llegar con el Señor y decirle, Señor, ábreme la puerta del cielo porque yo establecí 1000 orfanatorios y quién sabe cuántas casas de rehabilitación. Y mira, esta es la lista de todas las personas que se salvaron por el mensaje que yo prediqué. Tú no le puedes decir eso. No le puedes decir eso al Señor, porque el Señor ya pagó por todos nosotros, ¿verdad? En un solo sacrificio, en la cruz del Calvario, derramando la última gota de su sangre para el perdón de todos los pecados de toda la humanidad. Entonces, regresando a lo que estamos hablando, ¿no? Pedro se levanta y empieza a tener una revelación de parte de la palabra y empieza a describir, ¿verdad?, cómo David estaba mirando al Señor Jesucristo desde 1000 años antes en su resurrección. Vamos a leerlo otra vez. Alguien que me ayude a leerlo del 25 al 31. Hechos capítulo 2, del 25 al 31. Yo voy a leer en el lenguaje actual. Sí. Hace mucho tiempo el rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús: yo siempre te tengo presente y tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento, por eso canto de alegría, por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta, contigo a mi lado soy verdaderamente feliz. Amigos israelitas, hablemos claro. Cuando David murió fue enterrado y todos sabemos dónde está su tumba. Y como David era profeta, Dios le prometió que un familiar suyo sería rey de Israel. David sabía que Dios cumpliría su promesa, por eso dijo que el Mesías no moriría para siempre, sino que resucitaría. Todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús. ¿En el 32? No, tienes hasta el 31. ¿Qué es lo que está viendo David aquí, verdad? David está viendo al Señor Jesucristo desde un panorama de 1000 años antes, ¿verdad? Es como si tú ahorita dijeras, dentro de 1000 años van a ser, no sé, un Manolito, ¿no? Por así decirlo, ¿no? 1000 años después lo estaba viendo. ¿Por qué? Porque dice que aquí ¿por qué Pedro les estaba explicando todo esto? Porque el pueblo judío no tenía mejor base que le explicaran algo acerca del rey David. Porque el rey David
era la persona en la que ellos más creían. Ellos creían en David. De hecho, cuando el Señor Jesucristo vino y ellos querían un Mesías, o sea, es decir, un Salvador. Mesías es un Salvador, ¿verdad? El Salvador que ellos querían ver era un guerrero como David, ¿verdad? David era un guerrero que mataba osos y mataba leones y mató al gigante, ¿verdad? ¿Y qué es lo que esperaban de Jesús? Esperaban un rey bélico de esa misma manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David era el patriarca, uno de los patriarcas más importantes que tuvieron ellos. Y ya de cuenta que cuando David está hablando esta escritura, él sabía que Dios levantaría de su descendencia al que iba a ser el Mesías. Entonces, hay una revelación que Pedro estaba recibiendo. Y lo más importante que hay que ver aquí es que es porque el Espíritu Santo se lo estaba revelando, ¿sí o no? Es lo más importante de todo. Versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Versículo 33 dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Está aclarando porque estaban como borrachos, ¿no? Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Te puedes imaginar lo impresionante? El grupo de personas que le está predicando Pedro era el grupo de personas que estaba celebrando. Ya habíamos hablado de que habían estado celebrando las fiestas de ese tiempo. Y es el grupo de personas que estuvieron, se puede decir, presentes en la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Porque ellos estaban en la fiesta de la Pascua. Entonces aquí Pedro les dice: este Jesucristo, ¿verdad?, a quien ustedes crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? Entonces imagínate el shock para su vida de saber: híjole, pues matamos al elegido, ¿verdad? O matamos al enviado, ¿no? Matamos al que iba a venir a traer la salvación a la humanidad. Entonces imagínate las personas cuando tú les compartes el mensaje de salvación. A veces estamos compartiéndoles el mensaje de salvación. Hay mucha gente que se burla, ¿sí o no? Sí. Y hay mucha gente que no recibe el mensaje. Pero ahí viene la buena, porque cuando lo entienden, dicen: híjole, Lo rechacé. y tanto que rechacé al Señor, ¿verdad? Y tanto que no le abrí mi corazón. Por eso nosotros no debemos de desmayar en compartir el mensaje de salvación. Porque cada persona a su tiempo va a tener ese momento donde va a tener ese momento de lucidez. Y la palabra va a ser viva y eficaz y va a ser real en su corazón, ¿verdad? En este momento las personas estaban recibiendo el mensaje y dijeron: vamos a ver lo que dice más adelante. ¿Qué hacemos? Dice: al oír esto, se compungieron de corazón, ¿verdad? Pedro estaba a todo lo que daba predicando. Y les dijo: ¿sabes qué? Mira, este es el que predicó David. Y que dijo que iba a estar y que iba a subir al cielo y que iba a estar a la diestra del Padre y que todas las cosas se iban a poner bajo su autoridad y bajo su poder, porque Jesucristo tiene todas las cosas bajo su poder y bajo su autoridad, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesucristo es el único que puede destruir cualquier cadena de enfermedad, puede libertar los cautivos. Dice la palabra de Dios que Él vino a los afligidos de corazón, o sea, todas las personas que están en depresión, todas las personas que están tristes, todas las personas que están cansadas. La única solución que tienen es a través de Jesucristo. Amén. Y es por eso que nosotros tenemos el antídoto para poder salvar a esas personas, ¿verdad? Y no podemos nosotros tener una luz y esconderla debajo de un mueble, dice la palabra de Dios, sino tenemos que ponerle lo más alto. Por eso se ponen así. Por eso ponen las lámparas arriba, ¿verdad? Para que alumbren. Entonces, Jesucristo recibió toda la autoridad. Por eso creo que es Colosenses, ¿verdad?, donde dice que Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que, Filipenses, perdón, Él no escatimó, ¿verdad? Él estaba sentado en el cielo
junto con el Padre y todo, y pues todo estaba suave, ¿verdad? Todo estaba bien. Pero la humanidad se estaba perdiendo, y la humanidad cada día estaba peor, y la humanidad cada día se perdía en sus delitos y pecados, y no había una solución, ¿verdad? Como en el libro de los Jueces dice la palabra de Dios, que en ese tiempo cada quien hacía como bien le parecía. Y en el tiempo de Jesús también, antes de que Jesús viniera, hubo 400 años de silencio donde no se predicó la palabra. ¿Sabes que en este tiempo no hay silencio? Dios sigue hablando, y Dios está hablando a través de la Escritura, y Dios, cualquier persona de repente encuentra un Nuevo Testamento y escuchas la palabra y puedes recibir el mensaje de salvación, y de repente ves a unos locos predicando con una bocina en medio de la calle, ¿verdad? O en el parque, porque no hay silencio, porque la palabra de Dios abunda en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero en ese tiempo no había palabra. En ese tiempo dice la palabra de Dios que hubo 400 años de silencio donde no se compartía el mensaje, donde no había profecía, donde no había mensaje de parte de Dios, donde Dios no le hablaba a la humanidad. Y tú sabes qué triste es eso, ¿verdad? Porque ahorita tú vas a tu trabajo y de repente Dios te habla y te quebrantas tu corazón, ¿verdad? De repente tú vas manejando en el carro y el Señor empieza a hablar y el Espíritu Santo empieza a llenarte y a tocarte, y a través de una palabra, un mensaje, algo que se predicó el domingo, algo que se predicó el miércoles, y de repente tú lo entiendes, ¿verdad? Porque a veces no lo captas en el momento. Pero cuando vas a trabajar, de repente empiezas a masticar la palabra. Por eso dice la palabra de Dios que meditemos en la palabra, ¿verdad? Meditemos en la Escritura. Y de repente tú empiezas a meditar en eso y dices, wow, Señor, tú moriste en la cruz. No lo entendiste ahorita que lo dije, pero a lo mejor cuando vas a tu trabajo dices, wow, Señor, o sea, tú moriste en la cruz del Calvario. O sea, dejaste que te clavaran los clavos en las manos, que derramaras tu última gota de tu sangre por alguien que a lo mejor no valía la pena, ¿no? Como yo, que no lo merecía. Y entonces lo entiendes, ¿verdad? Porque el Señor empieza a hablar a tu corazón, porque la palabra no escasea en este tiempo. En este tiempo hay palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice que Pedro les empezó a predicar, y en ese momento dice, se compungieron de corazón, ¿verdad? En ese momento su corazón se hizo, ¿cómo será un corazón compungido? ¿Cómo será un corazón compungido, señora Josefina? Así como cuando te dan una noticia que no quieres escuchar, ¿verdad? No. ¿Cómo será un corazón compungido, Víctor? Pues dolido. Así como que, ¿cómo? ¿Verdad? Como cuando te venden un carro y resulta que estaba malo el carro, ¿no? Y llegas con el mecánico y te dice el mecánico, no, este carro está bien malo. ¿Cómo es? No me digas eso. No me... ¿Verdad? Así es un corazón compungido, ¿verdad? Y dice que en ese momento Pedro les dijo, y el Espíritu Santo estaba a todo lo que daba en ese momento, y le dice, ¿te acuerdas? Aquel que agarraron y todos gritaban, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesucristo. Y que Poncio Pilato salió y dijo, me lavo las manos, y que ustedes dijeron, sí, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿verdad? Imagínate, en ese momento dijeron, híjole, ¿Qué hicimos? ¿qué dijo el Manolo? Híjole, ¿qué hicimos? ¿Verdad? Entonces al oír esto se compungieron de su corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice. ¿Qué haremos ahora? ¿Verdad? Pero algo que describe al Dios que yo sirvo, hermano. Algo que describe al Dios que nosotros amamos. Es que Dios nunca da una palabra y te deja con una mala palabra. Dios a veces te dice, mira, estás haciendo esto malo y hay una consecuencia. Pero si te arrepientes de todo tu corazón, entonces yo te voy a perdonar, ¿verdad? Y eso es algo que caracteriza la profecía siempre desde el Antiguo Testamento, cuando los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas levantaban su voz para traer una palabra de juicio para el pueblo, de parte de Dios, una profecía. Siempre venía lo que Dios quería decirle al pueblo, pero si hacen esto, ¿verdad? Esa es la profecía. Entonces el Dios que nosotros servimos nunca te va a dejar así, nada más así.
Eso es algo, ¿verdad? O sea, si un profeta viene y te trae juicio y dice al Señor que te vas a morir mañana y todo eso. Ajá, pero no, y se va. Ese profeta, no, el Señor te trae una palabra, pero trae una palabra para que enmiendes tu camino, ¿verdad? Entonces, aquí dice, ¿qué haremos nosotros, verdad? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, dice. O sea, para los judíos, ¿verdad? Para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos también. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿A cuántos les ha llamado el Señor? ¿Verdad? Muchos somos los llamados, aunque pocos los escogidos. Pero el ser elegido depende de ser de nosotros mismos, ¿verdad? Cuando te dan la oportunidad de entrar a un trabajo, pues muchos son llamados, ¿no? Pues les hablan a todos, ¿no? Pues ¿cuántos vamos a reclutar? Vamos a reclutar a 30. Pero de ahí van a pasar un proceso y el siguiente mes vamos a depurar. ¿Cuántos se van a quedar? No, pues se van a quedar 15. ¿A cuántos van a elegir? Pues a 15. ¿Pero de quién depende? Del trabajador, ¿verdad? Del que le echa ganas, del que se esfuerza, del que trata de hacer mejor las cosas, ¿verdad? Entonces muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero la elección depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nosotros tratemos de esforzarnos, tratemos de vivir en santidad, ¿verdad? Vivir en santidad. Y ya hemos hablado de eso de vivir en santidad. Sí saben lo que es santidad, ¿verdad? Ser santo es ser apartado únicamente, ¿verdad? ¿Apartado de qué? Pues apartado del sistema, ¿verdad? Apartado de lo que se vive, apartado de lo que la gente cree que es algo bueno, ¿verdad? Como el hombre que es mujeriego, ¿verdad? Si te juntas con puros hombres mujeriegos y te van a decir, no, pues tú ten 2, 3 mujeres y eso es lo que está de moda. Como el otro día estaba escuchando eso de que no, dice, hay muchas infidelidades, dice, pero está de moda. O sea, es un pecado que no es nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso se ha vivido a través de toda la historia. Desde el principio de la palabra. Desde siempre, ¿verdad? Desde siempre se ha vivido eso. Entonces, el ser santos, el ser apartados, es el tratar de vivir una vida en santidad, o sea, una vida libre de todas esas cosas. De que vas a tener fallas, vas a tener errores, sí los vas a tener, pero lo más importante es acercarnos a Dios y tratar de vivir en santidad, ¿no? O sea, esforzarnos todos los días, el esfuerzo todos los días, ¿verdad? No te quedes con que, pues es que soy pecador y ahí mero, ¿no? Así. No, o sea, tratar siempre todos los días de ser mejor persona. No vas a cometer las mismas fallas, pues es lo que predicaba una vez en la iglesia. Ok, ya cometiste esa falla ahorita y a lo mejor más adelante cometes otra, pero que no sea la misma, ¿verdad? A lo mejor la vas a volver a regar en otra cosa, pero no en lo mismo. Porque si ya estamos en lo mismo, pues entonces ya es, como decimos aquí, ¿verdad? Ya es baquetonada, ¿verdad? Hija de la mala vida. Entonces, así le dice entonces, porque para ustedes es la promesa, dice el 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con nosotros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Una de las cosas importantes que caracterizaba a la iglesia primitiva era la oración. Por eso yo los invito a que sean una iglesia de oración ustedes. Sean personas de oración, de búsqueda de la palabra. Dice que perseveraban en la doctrina también. ¿Cuál es la doctrina? Pues la que está en la palabra, ¿verdad? Que ustedes mismos busquen el leer la palabra. Busquen ustedes el orar, pero también busquen el tener comunión con los hermanos, ¿verdad? Pues güey, que Víctor se levante y voy a ir con el Manolo, ¿verdad? ¿Y qué andas haciendo, Manolo? No, pues todo bien, ¿verdad? Ya. Tener comunión los unos con los otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo contrario a la comunión, pues es la división, ¿no? Sí. Ese Manolo no me lo quiero ni topar porque Bien, me quemó como un mofle el otro día, ¿no? Todo bien. No lo soldó bien y me cobró como si
fuera nuevo. No fue el Pacífico. ¿Verdad? Entonces, la comunión, el partimiento del pan y todo eso era lo que caracterizaba a la iglesia primitiva, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que vemos en el grupo de personas es que cuando le preguntaron a Pedro, ¿qué hacemos nosotros? Vemos nosotros que Pedro les dice, arrepiéntanse, ¿verdad? Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados, ¿verdad? Y una cosa es arrepentirte y otra cosa es sentir remordimiento, ¿verdad? ¿Cuál es el remordimiento? Pues ya lo platicábamos el otro día, ¿no? El domingo te levantas bien con la resaca de haber tomado un día antes. ¿Y qué es lo primero que dices? No lo vuelvo a hacer, ¿no? Ya. Comúnmente decía como crudo. Sí, bien crudo, ¿no? Oh, Señor, si en la peda te ofendí, en la cruda te salgo. Me sales debiendo. Al revés, me sales debiendo. Sí. Entonces cuando nosotros sentimos únicamente remordimiento, es muy probable que lo vuelvas a hacer, ¿verdad? Tú sentiste remordimiento por algo que hiciste, tomaste, porque siempre digo el ejemplo de tomar porque por algo el Señor dijo que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Porque cuando andas borracho cometes una sarta de errores y cosas que no debiste de haber hecho, ¿verdad? De sandeces. Entonces de repente te levantas y dices, pues me peleé con fulanito de tal y ofendí a mi esposa y un montón de cosas, ¿no? Te levantas y bien triste, ¿no? Con la cruda moral y dices, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero si no hay arrepentimiento de corazón, pues ya el viernes, el sábado, ya otra vez el gusanito allá anda, ¿verdad? Ya nomás escuchas la canción y empiezas a mover la piernita, ¿no? Hay veces que salía así, Sí. sin ganas de nada, y acá mi vecino ponía una de los de Vicente Fernández. Y te entraba una sed de la mala, ¿no? Eso y arrancaba para ir Para el expendio. Arrancaba para el expendio. Para el expendio. Entonces una de las cosas que Pedro les decía era arrepiéntanse, ¿verdad? Arrepentimiento es un cambio radical de actitud. Arrepentimiento es si ibas hacia la izquierda, ahora vas hacia la derecha. El arrepentimiento se caracteriza por los frutos, ¿verdad? Dijo el Señor Jesucristo, dad pues frutos dignos de arrepentimiento. Que se vea que de verdad lo quieres cambiar, ¿verdad? Que se vea que de verdad quieres dejar las cosas. Y a lo mejor no puedes solo, pero te tienes que agarrar de lo que el Señor te da, ¿verdad? Te tienes que agarrar de la presencia de Dios. Tienes que orar, tienes que buscar la palabra, tienes que buscar la presencia de Dios, adorar al Señor. Y a lo mejor en tus propias fuerzas no puedes, pero con el Señor sí puedes y empiezas a dar ese fruto. Empiezas a cambiar, ¿verdad? Tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de hablar, ¿verdad? Cuando Víctor ¿no? Entonces que todos los Víctor son bien tremendos, ¿no? Pero cuando Víctor empezó a congregarse, pues yo he mirado muchos milagros, ¿verdad? De personas que el Señor cambia, ¿no? Entonces para mí es algo normal, ¿no? Ver una persona que poco a poco empieza a dejar su estilo de vida y empieza, pues tengo 30 años, ¿no? 20 y tantos años en el caminar con el Señor. Y me ha tocado ver personas que llegaban a una casa de rehabilitación y cómo el Señor los restauraba y después ya lo estaban predicando, después el Señor les daba una familia, se casaban, tenían hijos y eran historias de verdad de éxito, ¿verdad? En el Señor, porque las historias en el Señor son de éxito todas. Entonces cuando Víctor tenemos muchos amigos en común, no en el Facebook, ¿verdad? Pero tenemos muchos amigos en común. Y de repente ya cuando yo ya me di cuenta que de verdad estaba viendo un cambio en su vida es cuando los muchachos decían, no, dice, de repente cambió, dice, Víctor era bien borracho. No sé. O sea, de repente me decían, ¿verdad? No, dice, se metió con los brothers, no sé qué, no sabían que yo era la conecta, ¿no? Era el chile. No, dice, se metió con los brothers, dice. Y no, dice, es bien diferente, dice. O sea, ya se nota que ha cambiado, ¿verdad? Entonces ya te vas dando cuenta porque ya la gente empieza a hablar, pues. Ya empieza a hablar, ya la gente lo empieza a notar, ¿no? Y eso es lo que caracteriza el arrepentimiento, ¿verdad? Que ya de verdad tú ya no quieres ser el mismo, de verdad, ya, o sea, ya... Aunque lo que platicaba con Toño Tielo el otro día, ¿verdad?
a veces nos duele dejar algunas cosas. A veces como que tenemos que tomar esa decisión y decir, ¿sabes qué? Pues está suave el cotorreo, ¿verdad? Porque de verdad es atractivo. O sea, si tú me dices que no te gustaba el ambiente y todo eso, pues estarías echando mentiras, ¿verdad? Pues es que el pecado... Porque el pecado es atractivo, pues. El pecado es suculento, es sabroso, Sí, sí. Entonces empiezas a... Te deleitas. Sí, como la primera vez que escuché... bueno, iba a decir un comentario, pero hay niños, ¿no? Bueno, no era nada malo, ¿no? Pero era relacionado con drogas. Deja su vidrio, Ramón. Sí. Entonces, verdaderamente el pecado es atractivo. Entonces, si tú me dices, no, es que a mí no me gustaba el ambiente, pues entonces, ¿qué andas haciendo ahí? No, sí te gustaba el ambiente. Sí te gustaba el ambiente y cuando ponían las de los Tigres del Norte a todo lo que daba, ¿no? ¿Verdad? Pero tú sabes que eso... Tú sabes que eso no era la solución, porque a fin de cuentas terminaba todo el ambiente ese y el cotorreo y ese, como le decimos, y pues de verdaderamente quedaba un vacío únicamente. Sí. A diferencia de cuando te llenas de la presencia de Dios y te quebrantas en la presencia de Dios y sales y leíste la palabra y aprendiste y todo eso, de algo te estás acordando, ¿no, Hilda? Entonces, sales bien contento, ¿verdad? O sea, sales totalmente diferente. La presencia de Dios es algo impresionante. La verdad es algo que nos cambia la vida. Llena. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que caracterizó a estos hombres es el arrepentimiento. Y es a lo que nosotros debemos de llevar a las personas, porque dice la palabra de Dios que el ministerio del Señor Jesucristo era llamar al arrepentimiento y al perdón de pecados. Ese es el ministerio de Jesús. Llamar al arrepentimiento y al perdón de pecados. Y obviamente llevarlos al bautismo de Jesús, ¿verdad? Una de las cosas más importantes que nosotros debemos de tomar como creyentes es dar el paso de obediencia en el bautismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el bautismo no te cambia, ni el bautismo te limpia. El bautismo físico no te limpia de los pecados ni nada. Pero es una anunciación pública, ¿verdad? Pero aquí hay una cuestión, a nosotros nos bautizaron de chiquitos, no nos preguntaron, nos agarraron y, va para el agua. Sí. ¿Y ese no cuenta o qué? Pues lo que pasa es que, pues aún cuando eres niño, pues todavía no tienes ese... Porque lo siguen haciendo los curas. Sí, haz de cuenta que... Los sacerdotes, vamos, no se oiga despectivo, ¿no? Los sacerdotes lo siguen llevando a cabo. Sí, o sea que el bautismo es para iniciar una nueva vida, ¿no? Pero, por ejemplo, si un niño ahorita muriera, ellos tienen Ya. su salvación, ¿verdad? Sí. Porque dice la palabra de Dios que de ellos es el reino de los cielos. Pero nosotros, cuando somos adultos y caminamos y cometimos muchos errores, primero nos arrepentimos y luego somos bautizados para entrar a ese nuevo reino, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo predicó. O sea que en otras palabras, o sea que el bautismo ya de grande es cuando ya tienes conocimiento. Conciencia, ¿verdad? Conciencia, o sea que tú y ya... decides hacerlo. Tú decides hacerlo, exactamente. ¿Qué pasó con Nicodemo, pues? Sí. Le dijo. Le dijo al Señor, oye, pero pues, ¿cómo vas a hacer nacer de nuevo? Bueno, lo comento porque la mayoría de aquí traemos trasfondo católico. Sí. Entonces, yo creo que a toda la mayoría de aquí nos bautizaron de niños, ¿no? Sí, todos, yo también fui bautizado de niño y todo eso, pero una de las cosas que nos enseña la palabra es que debemos de ser bautizados, pero ya con una conciencia, ¿verdad? De hecho, yo creo que a partir de los 12 años ya un niño ya puede ser bautizado. Cuando ya sabe lo que es bueno. Ya saben. De hecho, ahorita hay niños que necesitan ser bautizados ya, porque... La miradita se les ve. No, sí, o sea... Se han destapado mucho ya a través de Sí. internet. No, pues, niños de 10, 11 años fumando ya, pues, ¿verdad? Con su presencia. Entonces Los iPhone, los ya perdieron la inocencia, ¿no? Sí. Entonces, ya una vez que pierden la inocencia, pues ya necesitan salvación, ¿no? Entonces necesitan tomar ese paso. Entonces, una de las cosas importantes que se enseñaba en la iglesia primitiva y se sigue enseñando todavía en este tiempo y seguimos dándolo como paso de obediencia es el bautismo, ¿verdad? El bautismo en agua, ¿verdad? Para hacer esa anunciación pública, ¿verdad? O sea, entonces si no te salva el bautismo, hay que hacerlo de todos modos. O sea, no porque Sí. te bautice ya la tienes hecha. No, porque... Es un mandato del Señor, pues.
Es una instrucción que el Señor Jesucristo dijo, ¿no? Sí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacía era el bautismo, y la otra es recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, en ese momento estamos recibiendo también el Espíritu Santo, ¿verdad? El momento en que tú crees en el Señor Jesucristo, te es dado el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios que cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, te es dada una medida de fe, ¿verdad? Te es dada una medida de fe. Todos, tú creíste en el Señor Jesucristo por fe únicamente. Entonces, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, te es dada una medida de fe. Ahí está. Esa es tu medida que te toca de fe. Pero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú te tienes que encargar de que esa fe crezca, ¿verdad? Que esa fe crezca, que esa fe se desarrolle. ¿Y cómo se desarrolla la fe? Pues a través de confiar en el Señor, ¿verdad? A veces no traes para la gasolina ni nada y te avientas una poderosa: Señor, te pido que me ayudes. Tú sabes que no traigo ni para la gasolina, ni para moverme, ni para nada, y confías en el Señor, y en ese momento, ¡pum! Se abre una puerta. No sé de dónde, ¿no? Pero salió algo. Así es. Sale de verdad. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí podemos contar una historia de victoria, ¿verdad? En el Señor. A todos nos fue dada una medida de fe, y cada uno de nosotros nos tenemos que encargar de desarrollar esa medida de fe, ¿verdad? Pasos de fe. Debemos de dar esos pasos de fe. Entonces, eso es lo que ellos aprendieron en este día, ¿no? El arrepentimiento, se bautizaron y recibieron al Señor. Versículo 43 dice... caray. Y sobrevino. Sí, dice el 41, dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todos con negros. ¿Cuándo? Sí, Santo Dios. ¿cuándo vamos a ver esa clase de arrepentimientos masivos, verdad? Ya están muy evangelizados aquí. Sí, ese es el Ya detalle. están evangelizados, ya tortas, casa, everybody. Ya están muy colmilludos, pues. Sí, ya. Bueno. Pero hay que buscar una estrategia, ¿cómo? Entonces 3,000 se añadieron. Decía un pastor, ¿no? Antes se decía, antes con un mensaje se salvaban 3,000, ¿no? Y ahora necesitas 3,000 mensajes para que se salve uno, ¿no? Está bien tremendo, ¿verdad? Porque pues verdaderamente yo creo que las personas necesitamos orar nosotros, para que se ablande la tierra. Recuerda que el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y dice que llevaba un puño de semillas, pero nunca dice la palabra de Dios que la semilla era mala, ¿sí o no? No, ¿Qué era lo que era malo? la tierra. La tierra. Y la tierra representa el corazón de las personas, ¿verdad? Había un terreno de piedra, había un terreno que tenía espinos, había un terreno que estaba seco y cayó sobre encima, ¿verdad? Pero había un terreno bueno que la palabra creció, ¿verdad? En él. Entonces, la tierra representa el corazón de las personas. Nosotros debemos llorar al Señor para que cuando compartamos el mensaje, por eso no nos podemos agarrar como el Borra, nomás agarrar una bocina y pues ahora tengo ganas ahora de ir, ¿verdad? No, tenemos que tener un tiempo de oración, ¿verdad? Sí podemos hacerlo. Ya. Sí podemos hacerlo, o sea, agarrar una bocina y irnos a predicar y todo eso, Pero no debemos de ignorar que hay un mundo espiritual. y si oramos nosotros, el Señor empieza a preparar esa tierra, ¿verdad? A preparar ese camino. Y a veces decimos, pues el Señor ya sabe y es para su obra. No, pero el Señor quiere que nosotros oremos, ¿verdad? Que intercedamos. Si no hubiera pedido que alguien se levantara a favor de la tierra, ¿verdad? Dice, busqué entre los hombres quien se levantara e hiciera vallado, ¿verdad? Que intercediera a favor de los hombres. Y dice, no encontré a nadie. El Señor dije, pues yo sé que el mundo tiene necesidad, pero siempre busca a alguien que se levante, alguien que se despierta a las 4 de la mañana y empiece a orar a favor del pueblo, ¿verdad? A favor de Ojos Negros. Dios sabe que Ojos Negros necesita salvación, ¿sí o no? Sí. Dios sabe que el pueblo está inmerso en un montón de pecados y cosas que hay aquí que nosotros vemos todos los días. Y ya sabe el Señor. Entonces es como un brother que me dijo,
Un brother que me dijo, le digo, oye, vamos a orar por fulanita. Era su propia hermana en la sangre. Y le digo, oye, vamos a orar por tu hermana, le digo, para eso. Estaba enferma su hermana. ¿Para qué dices? Ni modo que vayamos a cambiar nosotros la decisión de Dios. No, le digo, pero acuérdate que dice la palabra de Dios que si tuviéramos fe como un grano de mostaza y le pidiéramos a ese monte que se moviera. Entonces, si no era importante la oración, entonces ¿para qué le enseñó Jesús? Si no era importante el pedirle o el interceder, ¿por qué el Señor buscaba intercesores? ¿Verdad? Y se me hizo una respuesta muy fea, la verdad. O sea, así como, ¿para qué oramos? Dices, ni modo que vayamos a cambiarlo. No, claro que sí, Incluso yo, perdón que me interrumpa. Sí. Incluso yo he oído, ahorita que lo estaba comentando, yo he oído ese comentario de líderes. Se supone que está para... Gente conocedora de la palabra. Se supone que está para edificarnos, ¿no? Sí. Y me incluyo yo también. Que la oración no cambia las cosas. Totalmente. No, yo lo he oído de líderes, O sea, y yo me quedo pensando, bueno, entonces, si no cambia las cosas, Entonces, ¿para qué oramos? Entonces, ¿verdad? ¿por qué la instituyó? Pues sí. De hecho, dice aquí, orar sin cesar. Sí, orar sin cesar. Entonces, si la oración no tiene ese poder, entonces, claro que sí cambia las cosas. Es como si dijéramos nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios habla de los endemoniados, ¿sí o no? O del ciego, o del paralítico, ¿no? Y el paralítico, dice la palabra de Dios, es más, mira, Pedro, lo vamos a ver en el siguiente capítulo y no se lo pierdan porque está bien buenísimo. Vamos a ver en el capítulo 3, cuando iniciemos el capítulo 3, ahorita vamos a terminar ya el capítulo 2. En el capítulo 3 dice que Pedro se levantó y dice que iban a orar en su tiempo de oración. Y entonces dice que iban al tiempo de oración y todo. Y dice que había un paralítico que por muchos años estuvo ahí tirado. Y entonces dice que se la pasaba pidiendo dinero. Entonces dice Pedro, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús, levántate. Oró Pedro por él, ¿verdad? Y se levantó. Pero si Pedro no hubiera orado por él, ¿qué hubiera pasado? Dios sabía que ese hombre necesitaba sanidad, ¿sí o no? Pero fue una oración bien cortita, pero Sí, poderosa. poderosa, ¿verdad? Sí. Dios sabía que ese hombre necesitaba. Bien cortita, Y es lo que dicen ahorita, lo que dice Víctor, los líderes dicen ahorita. Ay, Dios sabe que esa persona necesita sanidad. Sí, pero ¿qué parte no entiendes? Que tú tienes que interceder a favor de esa persona. Orar a favor de esa persona. ¿Qué parte no entiendes de eso? Pedro, si no hubiera pasado ese día y hubiera orado por ese hombre ya tenía 40 años ahí paralítico. Pues si se hubiera muerto. Se hubiera muerto, ¿verdad? Se hubiera muerto paralítico. Ahí hubiera quedado y era paralítico de nacimiento. El camarada no sabía lo que era caminar ni dar un paso. Y dice que en ese momento se levantó y empezó a brincar y a saltar de gozo. ¿Verdad? Cobraron fuerza sus piernas. Sí, y no sabía caminar. Para él era nuevo eso. Sí, como... Era nuevo el poder caminar y andar y todo eso. Entonces no podemos nosotros dejar de un lado el entender esa parte de que necesitamos orar por las personas. Una vez, cuando yo estaba... Mi padre fue drogadicto por muchos años. Adicto a la heroína. Cuando llegó la heroína en Ensenada en el 90. Mi papá fue drogadicto por mucho tiempo. Yo tenía 6 años. Y cuando yo tenía 13 años, pues yo ya conocía al Señor, ¿no? Y no, pues yo estaba bien entrado con el Señor y no, power, ¿verdad? Y un día estaba orando y yo desde niño siempre me levanté temprano para orar. Y me levantaba como a las 4 de la mañana. Y me acuerdo que ese día me levanté, no me acuerdo cuántos años tenía como 15, me acuerdo en ese tiempo. Como 14, o no me acuerdo la verdad cuántos años tenía. Sí, como 14 más o menos, porque mi papá dejó la droga como cuando yo tenía como 14 años. Y me acuerdo que me levanté esa mañana y el Señor puso en mi vida, ¿sabes qué? Voy a orar por él. Y fui y oré y no, hombre, le puse manos, ¿no? Y empecé a orar por mi papá. Y empecé a clamarle al Señor que quitara esa droga, o sea, ese deseo de la droga en su vida y todo eso. Y a lo mejor en ese momento no se abrió el cielo y se apareció una luz y bajó un ángel, ¿no? Pero empezó un proceso de recuperación para su vida. Y ahorita te puedo decir que tiene más de 20 años que dejó la droga. ¿Verdad? Y eso es un testimonio de fe, ¿verdad? Eso crece mi fe, por eso te digo que todos tenemos una pequeña medida de fe. Si yo no hubiera dado ese paso de fe para ir a orar por mi papá,
pues mi fe hubiera quedado chiquita, ¿verdad? Pero ahora yo sé que yo puedo orar por un drogadicto y ese drogadicto puede ser transformado por el poder de Dios Amén. a través de la intercesión, ¿verdad? Ahora, hace poquito estábamos en el trabajo, cuando estábamos construyendo la casa del Caín. Yo tengo un amigo, un muchacho que me ha ayudado desde que yo empecé en la constructora. Y lo llegué y lo miré bien mal de las drogas. Bien, o sea, de verdad estaba bien, como dicen, bien prendido, ¿no? Y lo miré y me dio mucha tristeza, ¿verdad? Mirarlo. Y le dije, hey, ¿puedo orar por ti? Le digo. Pues lo jalé, ¿no? Para que no le diera vergüenza, ¿no? A mí no me da vergüenza, pero digo, para que no le diera vergüenza a él. No le incomodaba. Ajá, y lo jalé y le digo, hey, ¿me dejas orar por ti? Y empecé a orar por él. Y le dije, Señor, tú sabes, y él te conoce, y él, porque es una persona que ya conoce al Señor. Y empecé a orar, y orar, y orar, y orar. Después lo estuve buscando por teléfono para que me hiciera un trabajo, y pues no lo encontré. Y un día iba pasando, hey, me saludó. Hombre, de verdad no lo conocía. O sea, estaba un palito, una varita, y estaba cachetón, ¿verdad? Cachetón, gordito. Y me dijo, no, pues me dijo, ¿te acuerdas de la oración? Me dijo, ¿te acuerdas de la oración que hiciste allá? Me dijo. Desde ahí dice para adelante. Qué tremendo, ¿va? O sea, y son historias de victoria, ¿verdad? Para la gloria y para la honra del Señor. Y es como si dijéramos, ¿interesa orar por esas personas? Claro que interesa. O sea, con eso rompemos todo argumento que dice de que pues, es que pues Dios va a hacer lo que Él quiera hacer y no va a cambiar tu oración. No, sí va a cambiar. Y si tú intercedes, porque donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra, Ahora imagínese. será hecho en el cielo. La oración de una madre. Imagínate. O de un padre. Por su hijo. Por Pues su ahí estaba. Ahí está el ejemplo, ¿verdad? O sea, ni modo que no. Si usted tuvo amor por este muchacho, que no es su sangre, Sí. pero Dios le puso en el corazón el deseo para hacerlo. Ahora imagínate, si hubiera sido Si su mamá hubiera orado por él, Sí, o- pues también, ¿no? con esa fe, pues, con ese fervor. Sí. ¿verdad? Y Dios lo sigue haciendo, o sea, Sí, amén. lo peor que podemos creer o la mentira que podemos creer del enemigo es que Dios ha cambiado, que no es el mismo, o sea, que no hay milagros ya, pues, siguen No habiendo pasa milagros, nada, pues. siguen habiendo milagros, No pasa nada, pues. milagros siguen habiendo Porque a veces puede venir todavía. a la mente, Sí. ¿para qué ahora? Sí, no, eso era antes Si ni y pasa nada, está Eso- igual, es más, está peor. eso está en la Biblia y se escribió. ¿Para qué puede venir a la mente un pensamiento así? Hay gente que me dice, no, es que lo que está en la Biblia no todo aplica ahorita, porque eso se hizo con un propósito en aquel tiempo. Pues el propósito es para que nosotros Está vigente todavía. tengamos la fe de que si ponemos las manos en alguien y oramos, hay cosas que pasan, ¿verdad? Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen en mí. Y no dijo, nomás 100 años o 200 años. No, o sea, es algo que sigue vigente hasta ahorita, ¿verdad? Y ahorita si nosotros Y entonces, oramos con fe, pues, ¿por qué a veces estamos así todos? porque la gente no da el paso de fe, Víctor. La gente no da el paso de fe. Sí. Porque muchas veces nosotros miramos a una persona con necesidad Y lo digo y no damos el paso de fe para ir a orar por ella. ¿Por qué no damos ese paso de fe? Estás viendo a la persona que tiene necesidad. O sea, aviéntate a lo loco, ¿verdad? Ves a un paralítico, ¿por qué no te levantas y oras por él? Dices, ¿sabes qué? Pues pase lo que pase. Ahí se aplican las gorras. Si Dios lo quiere sanar, pues que lo sane. Y si no, pues de perdido oré por él, ¿verdad? que no queden por ti. Que no quede por mí, ¿verdad? Y dar ese paso de fe y decirle, ¿sabes qué? Pues, Señor, pues si es tu voluntad, levántalo. Y si no, algo el Señor va a hacer en su corazón. No sabes lo que él está pasando. Vemos a alguna persona enferma en el hospital o no sé, a la calle donde andemos y nada más dile, hey, me da chance de orar por ti. Así de sencillo. Así de sencillo. Fíjate que yo aprendí eso de un muchacho que a mí del Carlos, del Acerrín. Un muchacho que es carpintero y que nos ayudaba en los trabajos. Él estaba platicando contigo y estaba platicando cualquier cosa contigo. Y de repente me dice, hey, carnal, me da chance de orar por ti. Pero, o sea, bien sencillo él, ¿verdad? Hey, carnal, me da chance de orar por ti. O ¿sabes qué? Vamos a salir en carretera y todo eso. Estaban platicando de otra cosa. Y no, pues que vamos a ir para allá. Y, hey, carnal, me da chance de orar por ti. Y no, pues sí, rápido se ponía a orar por ti.
Y eso para mí, a mí me marcó mucho, ¿verdad? Su estilo de ser. Y para mí cuando iba a los hospitales con los muchachos, con los jóvenes, que repartíamos comida, pues para mí era sencillo, ¿verdad? Hasta le copiaba el estilo, ¿no? Y le decía, hey, me da chance de orar por ti, le decía, ¿verdad? Y oraba por las personas, ¿verdad? Y los muchachos iban también, les platicaba el otro día, cómo los jóvenes fueron al hospital y estaban orando. Y de repente jóvenes que no te imaginabas tú verlos orando, o sea, les salían palabras, ¿verdad? Y empezaban a orar por los enfermos y por los necesitados. Empezaban a cambiar los jóvenes, y entonces yo decía, o sea, a lo mejor la persona esa no está pasando algo en su corazón, pero en el joven está pasando algo. La fe. Su fe está creciendo, su fe se está desarrollando. Amén. Entonces, pues se salvaron 3,000 en esa ocasión, ¿verdad? Ahí de un jalón. Ok, vamos a terminar porque si no nos vamos a extender mucho. Dice en el versículo 43, dice, y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y entonces, pues, Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan. En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, Dios va a empezar a añadir a la iglesia los que han de ser salvos, ¿verdad? Dios va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Pero necesitamos nosotros empezar a caminar en fe. Si yo les pregunto ahorita, y no quiero que me contesten, si yo les pregunto ahorita, ¿qué necesitan para caminar en fe? ¿Qué necesitan para orar por un enfermo? Nada, tienes todo. Dice la palabra de Dios que impongas tus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. nomás una cosa. ¿Estás mocho? Nomás una cosa. No, tienes todo. ¿Estás manco? Tienes las manos. Solo nomás ocupas una cosa. La fe, ¿no? Porque lo quieres hacer. Que lo quieras hacer, ¿verdad? Pues sí. Aún si no tuvieras manos, así con la cabeza. Que lo quieres hacer, pues Sí. que esté en ti el querer hacerlo, Sí. pues. Entonces tenemos todo, ¿verdad? Que oremos por los enfermos, ¿verdad? Porque yo los invito de verdad, den ese paso de fe. Ya me agüité, ¿no? Den ese paso de fe, empiecen a orar por los enfermos. Si pasa o no pasa, no importa. Si pasa, si en ese momento sucede el milagro, qué bueno. Y si no sucede tampoco, no pasa nada. Pero que tú ores por ese enfermo. Que tú ores por la necesidad de la persona. Aviéntate, vas a ir rompiendo algo, o sea, ese temor, ¿verdad? Vas a ir rompiendo esa barrera dentro de tu corazón. Tú aviéntate al que, cópiale a mi amigo el acerrín, ¿verdad? Y dile, carnal, ¿puedo orar por ti? Acércate con él y dile, ¿puedo orar por ti? ¿Verdad? ¿Qué necesidad tienes? Oye, ¿no quieres que ore por algo? Orar por las personas, buscar nosotros, traer el reino de los cielos a las personas, ¿verdad? Amén. Que las personas empiecen a experimentar eso. Un avivamiento se caracteriza porque las personas comparten la palabra de Dios, comparten lo que Dios ha hecho en su vida, comparten los milagros, los prodigios y todas las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Simplemente con que te despertaste es un milagro. Y hay gente que se la pasa predicando de puerta en puerta, ¿verdad? Deberíamos nosotros también hacer lo mismo. Yo voy a compartir algo, y por lo menos en lo que a mí respecta. Yo lo he dejado de hacer porque yo, Víctor Casier Márquez, he experimentado esto. Cuando yo le he compartido a alguien, lo veo con una necesidad, y oro por esa persona, salí de mi casa 1 hora y todo estaba bien. No, hombre, cuando regreso mi mujer está brava. Sí. Brava, está ahí de la nada. Y de la nada. Oye, ¿Quién es ese? yo no comparto y mi esposa está brava. A mí me ha pasado varias veces, que en mi casa está bien todo. Sí. Y nomás me meto a la brecha por alguien. Sí. Y me llego a mi casa Y no hay quien se meta por ti. Son las luchas que vamos a tener, ¿verdad? No, pues hay que ver ese tema también, el mundo espiritual. El mundo espiritual que
es una lucha contra demonios, huestes, Que principados. vamos a estar batallando con toda esa parte, con el ataque. El enemigo no No va hay que ignorar eso, no hay que ignorar eso. Pero te falta después esto. Pues sí. Ya que ores por la persona, ahora Señor, toma el control de mi esposa en el nombre de También ora por ella, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, ahorita lo platico así chulo, pues, pero yo lo he experimentado. sí es una lucha, ¿no? Sí, la verdad yo lo he experimentado y de llegar, yo vengo, imagínense, es un gozo cuando uno ora por alguien y tú ves que esa persona, si cuando lo viste, estaba todo deshuesado y después quedaste tú, le ves que le transmitiste la semilla, algo ahí quedó, ¿no? Y se ve y se nota en el rostro. Gracias. Obvio que te vas contento, Sí. obvio que te vas feliz Pero el enemigo se enoja. porque sientes que tu vida Dios te está usando. Obvio que eso causa gozo. Sí. O eso es pecado. no. ¿Verdad? Y oye, papá es gozoso, vas. Ah, padre. Pero el diablo, Y llegas a tu casa y vas. Oye, ¿qué traes? ¡Cálmate! Sí. Y la mujer, no, Vete con que tu ya mamá. te dije. Vete con tu mamá. No, sí. Sí, definitivamente. Así pasa. Definitivamente. Pero yo tengo la culpa porque me ando metiendo ahí donde no me llaman. Definitivamente va a suceder todo ese tipo de cosas que dice Víctor. Y sí es muy real, ¿verdad? Es muy real. Si alguien te dijo, vente al camino del Señor porque aquí no vas a tener problemas, te mintió, ¿verdad? Vamos a tener problemas, pero vamos a saber cómo resolverlos. Pero una cosa sí dice la palabra de Dios, que nada, ninguna de las aflicciones que vivamos en el tiempo presente se comparan con la gloria postrera, Aquí estoy. ¿verdad? Con la gloria postrera que vamos a recibir cuando estemos en la Por eso presencia yo de le Dios. dije, si te quieres enojar, enójate, Sí. haz lo que quieras. Yo voy a seguir a mi Señor. Sí, Yo voy a seguir a mi Señor. dice la palabra de Dios en el Y si Salmo. no quieres ir, pues no vayas. Ahí quédate. Dice la palabra de Dios que todo aquel que siembra con lágrimas, Con regocijo. con regocijo segará, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces esa es la esencia, ¿verdad? Lo que nosotros vivimos. Pero de verdad, si algo, como siempre les digo, este día quiero que ustedes aprendan eso. Si este día quiero que ustedes aprendan algo, o quiero que desarrollen algo, es aviéntense a orar por la gente. Pónganse la meta de orar por las personas. Pónganse la meta, o sea, ponte la meta, no sé, alguien que se te venga en la cabeza y ve a orar por él esta semana. No digo que ores por uno todos los días, pero ora por una persona. Ve y acércate con él y dile, hey, me da chance, hey, carnal, me da chance de orar por ti. Y si es ¿Verdad? mujer, carnala. Si no es mujer, dile, hey, carnala, ¿verdad? Me da chance de orar por ti, ¿verdad? Pero hazlo. Y aviéntate con los peores, ¿verdad? Sí, Aviéntate con el drogadicto, aviéntate con el alcohólico, algo va a pasar, Una vez ¿verdad? me agarraron en una fiesta un narco a mí. Sí. Y me dijo, oye, Manolo, ¿y qué andas haciendo en esta fiesta? Son del diablo, me dijo. Ey. Ah, ¿Y qué andas haciendo aquí? ¿Sabes qué? Le dije, Dios me mandó a que viniera aquí contigo. Le dije. Te barriste de ahí, ¿no? Por eso- 6 acá, 6. Y me mandó así con el puro balito en la base. Y me dijo que te dijera La que pura saliera puntita, que sí. andara, Sí. para que entrara a este camino. Ahora pues sigue. Ponle. Todo bien, que. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sí, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo, Señor. Te damos gracias porque tu amor y tu misericordia, Dios, nos fortalece cada día para poder seguir adelante. Señor, yo te pido, Señor, que nos ayudes Sí, Señor. a poder tener el valor, Señor, la valentía, el denuedo, Señor, para orar por las personas, los enfermos, las personas que lo necesitan, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, este día. Y rogamos con todo nuestro corazón, Señor, que unjas nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestro corazón, nuestras vidas para hacer tu voluntad, Señor. Bendice este remanente, Dios, a este pueblo fiel, Señor, que se esfuerza cada día, Señor, en estar aquí, Señor, y aprender de tu palabra, aprender de lo que tú nos estás enseñando, Señor. Bendícelos, fortalécelos grandemente, Señor, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, como dice tu palabra, a toda verdad y a toda justicia. Haz tu perfecta voluntad, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser mejores cada día, Señor. Para ti, Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.